Vamos a estar leyendo hasta el versículo 3 para la gloria del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 3. Claro, vamos a estar bastante en el capítulo, pero vamos a leer esos 3 versículos para, hermanos, introducir lo que es el mensaje, la enseñanza de hoy. ¿Estamos listos? La palabra se lee para la gloria de Dios el Padre y de Jesucristo su Hijo y de su Santo Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Habíamos orado ya, diga gloria a Dios y se sienta. Alabanza a Jesús. Bien, vamos a estar, hermanos, titulando el mensaje de esta tarde, las bases para la unidad en la iglesia. Las bases para la unidad en la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando entendemos por bases, estamos hablando de pilares. Estamos hablando, hermanos, de lo que sostiene a algo, de las columnas de una construcción. La unidad de la iglesia es requerida en la palabra de Dios. La unidad de la iglesia es demandada por Dios hacia su pueblo. Uno de los propósitos principales de Dios, enseñaba hoy allá en Quebrada Honda, los propósitos de Dios con la iglesia en la tierra. Y uno de los propósitos de Dios con la iglesia en la tierra era la comunidad, es decir, la común unidad. Eso quiere decir comunidad, común unidad. Entonces, la unidad, hermanos, nos pide la comunidad. Nos pide, hermanos, esa unanimidad. Nos pide, aleluya, ser personas que tengamos las cosas en común. No solo la fe, no solo la esperanza, sino muchas cosas, como fue la base de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tuvo todas sus victorias, hermanos, basadas en la unidad en el Espíritu. ¿Usted está aquí? Entonces, ¿por qué no imitar los pasos de la iglesia primitiva? ¿Por qué no volver a las Escrituras y a esas bases sólidas de la iglesia primitiva para hacer una iglesia victoriosa? Cuán difícil es alcanzar la unidad en una congregación. Una congregación que se compone de personas de una comunidad, que por nombre se le dice comunidad, pero es mejor quedarse con cantón nada más. Porque de comunidad casi no hay mucho. Hay demasiado egoísmo, hay demasiada envidia, aunque los amenes no salgan así es. Hay demasiada envidia, demasiado egoísmo entre las personas de un cantón, de una colonia, y esto no lo hace, hermano, no le permite a esta gente ser comunidad, porque la palabra comunidad son aquellos que se ayudan mutuamente, son aquellos que se echan la mano mutuamente, son los que se llevan bien, que aunque tengan diferentes pensamientos, concluyen en pensar lo mismo. ¿Cuántos alaban al Señor? Que aunque tienen diferentes culturas, diferentes formas o mañas, como usted quiere decirle, pero concluyen en, hermano, estar de acuerdo en aquel objetivo por el que se está buscando. A su nombre sea la gloria. Nosotros somos muchos. Hay diferentes apellidos, diferentes razas. Aquí hay frentes cuadradas, peludos, pelones, chirizos, colochos, gordos, miren, blancos, miren, no, que está gordo también. Hay gente, hermanos, chapuda, gente pálida, aleluya. Hay gente enojada, hay gente contenta, aquí hay de todo. Pero tenemos en común una sola cosa: que somos comprados con la misma sangre, que vamos camino al mismo reino, que nuestro Señor se llama Jesucristo. Entonces tenemos muchas cosas en común que nos pueden lograr alcanzar la unidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dijimos que íbamos a hablar de las bases de la unidad. Yo quiero ir bastante adelantado en esto, porque ahí vamos a ir entendiendo lo que es unidad. El apóstol dice aquí: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, ser un creyente digno de la vocación, del llamamiento, de ser creyente, es aquella persona que lo demuestra siendo unido a sus hermanos.
siente lo que sienten sus hermanos. Está ahí para ayudar a sus hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, la palabra unidad viene de, hermanos, de adentro. Es una gracia espiritual que debemos tener los creyentes. ¿Qué es la unidad? Una gracia espiritual que debemos tener. Debemos, es un deber tenerla, los creyentes. Una gracia espiritual. Sin esa gracia podemos hacer lo que querramos y no estamos siendo aceptados como hijos de Dios. También se refiere a la palabra uniformidad. Uniformidad. Si tocamos la palabra uniformidad, viene de uniforme. Quiere decir lo mismo todos. Hay un refrán que el mundo usa y dice o todos en la cama o todos en el suelo. ¿Ya lo oído? Bueno, quiere decir lo mismo todos. Por ejemplo, en el hogar se echa de ver el desbalance que hay. En el hogar, en la familia, hay desbalance. Hay cierto favoritismo para uno, menos para el otro. Hay mejor trato para uno que para el otro. Y esto lleva a un hogar a ser desbalanceado. Cuando los padres miran mejor a un hijo que al otro, esto lleva a los conflictos. Y la unidad no existe en esa casa. No sé si me estoy dando a entender. A veces lo hacemos como por ignorancia, no sé, porque ese fue el problema de Jacob con sus hijos. Todos sus hijos se le rebelaron porque él se inclinó con José, y la tuniquita mejor era la de José, y entonces eso trajo problemas. ¿Estoy dando a entender? Entonces debe de haber uniformidad. Es, hermano, el resultado de ejercer presión desde afuera. El resultado de ejercer presión desde afuera. Porque la unidad está dentro. Pero ¿cómo la podemos manifestar? Siendo uniformes. Ese es un exterior, fuerza, lo que estamos diciendo que tenemos dentro. Porque decir que estamos unidos es una cosa, demostrarlo es otra. ¿Usted está aquí? Decir que somos unidos en Iglesia Monte Sinaí, hombre, se oye bonito, pero la gente no quiere oírlo, quiere verlo. Quiere verlo. ¿Cuántos alaban al Señor? Quiere ver las paredes terminadas que nos comprometimos a hacer ahí el hermano Chamba. Quiere verlo. Ahí el hermano Humberto. Quiere ver. Sí, así, la gente quiere ver, no quiere oír, quiere ver. Coincide. ¿Me estoy dando a entender? No, ya no quiere la gente estar oyéndonos decir que nos llevamos bien. No, quieren ver que nos llevemos bien. Que nos respetamos. No, que quieren ver que nos respetemos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pablo usa una ilustración del cuerpo como una unidad. Somos distintos, pero estamos en un solo cuerpo. Amén. Si vamos, hermanos, nosotros a trabajar en unidad, debemos poseer las gracias, o sea, las bases que Dios ha dejado para cada cristiano individual para lograr la unidad. Es decir, que el Señor tiene una lista, que aquí Pablo la menciona, una lista, un conjunto de bases que nos pueden llevar a una verdadera iglesia unida. Una iglesia que de verdad imponga el ejemplo en esta comunidad. Una iglesia que se ve. Yo sé que lo hemos hecho el esfuerzo, hemos hecho grandes cosas, hemos demostrado que somos unidos. El problemita es que solo somos unidos los de la pandillita, ¿verdad? Los del grupito. Estos 4 son bien unidos. ¿Y qué pasó con el resto si somos más de 100? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces la unidad no se trata aquí que yo me llevo bien con los Pérez y no me desesperes para que hagan lo que quieres. No, me llevo bien con todos. ¿Ah? Necesita el guapo, lo ayudo. Necesita el feo, lo ayudo. Miren, señalé cuando no hay nadie. Necesita el gringo, lo ayudo. Necesita el indio, lo ayudo. Es decir, no tener esa discrepancia de andar uno escogiendo a quién ayudar. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? A su nombre sea la gloria. Y aún cuando la persona se porte orgullosa, hay que ayudarlo. Prendámosle fuego en la cabeza, dijo Pablo, ¿verdad? Cuando dice gloria a Dios. Entonces, voy a hablar de las bases de la unidad. Y vamos cada uno de nosotros a ir registrando, meter la cuchara hasta el fondo de la olla a ver si hallamos esa cosa ahí donde nosotros estamos. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Diga conmigo, humildad. Con toda humildad, dijo Pablo. Humildad significa poner a Dios primero, a los demás de segundo, y el tercer lugar es el mío. Aquí se fueron los amén.
Porque todos somos así, primero yo y después yo. Y somos peor que el jolote, tragando yo que se muera la chumpa. ¿Usted ha visto cómo es el jolote para comer? ¿Ya conocen los jolotes? Los chumpes, los pavos. Échenle un poco de masa así a los pavos ahí. Mire ese animalón. No deja comer a los demás. Y él teniendo el buche ancho, él tranquilo, y aunque la chumpa se muera. Muchos hermanos se enojen conmigo. Denle un aplauso al Señor, hombre. Gloria al Señor. Muchos nos comportamos de esa manera, entragando a nosotros. Ay, ¿qué importa lo demás, verdad? Humildad significa poner a Dios primero, a los demás en segundo lugar y yo de último. Gloria a Dios. De último. El apóstol Pablo dice: y como último me apareció a mí, como un abortivo, que no merezco ser llamado apóstol, aunque trabajé más que todos los grandes apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces está hablando Pablo de una verdadera humildad. Pablo tenía de qué jactarse y lo dijo: si yo tengo de qué gloriarme, pero lejos está de mí gloriarme si no es en la cruz de Cristo. Quiere decir, si no en lo que sufro. No en lo que hago, sino en lo que sufro. La verdadera humildad, hermano, nos ayudaría a alcanzar la unidad. Significa conocerse a sí mismo, aceptarse a uno mismo. El problema es que nosotros, hermanos, esa humildad está retirada de muchos de nosotros. No quiero yo hablar por usted, pero yo voy a hablar por mí quizá. Está retirada de nosotros esta humildad. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermanos, no nos aceptamos ni nosotros mismos. Siempre estamos inconformes de lo que somos. Siempre estamos inconformes de lo que Dios nos ha dado. Siempre estamos inconformes del don que Dios ha depositado en nosotros. Siempre nos estamos quejando y murmurando. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? Ahora, Dios no condena a nadie, hermano, por aceptarse a sí mismo o por aceptar los dones que Él le haya dado. Dios condena a las personas, hermano, porque tengamos otro concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Por eso sí nos puede condenar el Señor, porque tengamos más alto concepto de nosotros mismos, porque eso no es humildad. Creer que yo soy el mejor, creer que yo lo hago mejor, creer que yo sé más que el otro, creer que yo... No, hermano, si usted lo sabe, como dijo aquel gran científico, lo único que yo sé es que no sé nada. ¿Cuántos alaban al Señor? Y el apóstol Pablo dijo: y por la gracia de Dios, soy lo que soy. Así de facilito. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Entonces, hermano, sí, nosotros tenemos, hermano, ser lo que Dios quiere que seamos. Amén. Es saber, aleluya, hermanos, se debe de ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Saber que yo soy lo que Dios quiere que yo sea. A su nombre sea la gloria. Esa debe de ser nuestra meta. Debemos de seguir diligentemente hasta lograrla. Yo he alcanzado a ser lo que Dios quiere que sea. Eso va a abonar a la unidad, porque mientras no haya una verdadera humildad en la vida del creyente, la unidad no llegará nunca. Pablo está hablando de cómo se alcanza la unidad en el espíritu. Si aquí dijera la unidad en la iglesia nada más, pues yo dijera: bueno, esta unidad ya la tenemos nosotros. Desde que nos sentamos en la primera banca y nos metemos en las mismas cuatro paredes, ya estamos unidos. ¿Sí o no? Pero aquí dice en el espíritu. Aquí dice en el espíritu. Aquí está diciendo esa unidad, hermano, que nos mantiene en un mismo sentir, en un mismo ser espiritual. Es muy distinto a la unidad natural. Porque aquí estamos unidos, no estamos unidos aquí. Y el apóstol, el salmista dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Cómo? Habitar los hermanos. ¿Cómo? Juntos. Y ahí se terminó el versículo. No, ¿qué dice más? Ahí está. Porque él sabía que estar juntos es una cosa y la armonía es otra cosa. Aquí estamos juntos, pero ¿quién sabe de la armonía aquí? ¿Qué tan armoniosos somos? Cuando usted se vistió para venir al culto, ¿cuál fue su pensamiento al ponerse la ropa que se estaba poniendo? Alabía a Dios si puede. ¿Ah? Llamar la atención. Dio vueltas en el espejo.
¿Cuál es la idea? Ver a quién supero, ver sobre de quién me veo mejor. Alabe a Dios si puede. Pero cuando usted no tiene ese pensamiento y usted tiene un corazón sincero, usted solo se asegura que los botones no los traiga como cantinflas, uno cruzado con el otro. Hermano, usted se asegura que sus zapatitos vengan limpios, y usted se asegura que viene abotonadito, viene honesto, y no viene a plantearle a nadie. Usted viene aquí a alabar el nombre del Señor. Usted viene aquí a glorificar el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Entonces lo primero es la humildad, poner a Dios y a los demás antes que nuestro ego. Otra cosa, hablando de las bases, hermano, es la mansedumbre. ¿Qué es? Dígalo fuerte, iglesia. Mansedumbre. La mansedumbre no es debilidad, porque muchos creen que al mostrar mansedumbre están mostrando debilidad. La mansedumbre no es debilidad, es poder bajo control. Es un poder controlado. Eso es la mansedumbre, no se equivoque. Por eso es que es peligroso provocar a un manso, porque el manso lo que hace es controlar su poder. No es que no tenga poder, no es que no pueda pelear, no es que no pueda golpear a otro, no es que no pueda defenderse, que controla su poder. Eso es mansedumbre. Alabe a Dios si puede. Podemos decir, fulano es manso. Yo puedo hablar de Moisés, por ejemplo. En Éxodo 12:3 dice que Moisés fue un hombre manso, pero fue templado. Entonces lo manso no le quita a usted su carácter de seriedad. Lo manso no le quita a usted ser una persona de palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? De darse a respetar. Porque este hombre fue manso, pero cuando tenía que aplicar el rigor de la ley de Dios, lo hacía con autoridad. Tenemos a Jesús. Jesús fue manso en su ministerio terrenal, como Jesús de Nazaret. El Señor muy manso, pero con un poder controlado, agarró un azote y barrió el templo. Y después dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Porque, hermano, la mansedumbre está en el corazón, no en la carita de yo no fui y de avispa envenenada, no. Está en la actitud del corazón. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Está en que yo controlo el poder, yo controlo las emociones. Es cierto que me enojo, pero sé controlar la ira y no caigo en pecado por el coraje. Eso es ser manso. Pero ¿cuánto nos cuesta controlar ese poder que hay en nosotros? Con poquito lo dejamos que chispee por todos los poros, como el sapo tirando leche. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? Entonces, hermano, en griego esta palabra se utilizaba, en el lenguaje griego, se utilizaba para hacer referencia a un medicamento calmante para el cuerpo. Esta palabra, mansedumbre, se le hacía referencia a un remedio que era para calmar dolores del cuerpo. Entonces quiere decir que la mansedumbre es la que controla los poderes, controla los malestares. ¿Cuántos alaban al Señor? También hace alusión a un otro que ha sido amansado. No se enojen conmigo. La palabra manso se aplica a un caballo que ha sido amansado, a un buey que ha sido amansado, a un macho que ha sido amansado, que por naturaleza tiene que ser soberbio, pateador, corneador, rebelde. Pero que al contrario es un animal, una bestia que obedece. Y no vaya a creer usted que le vamos a pedir perdón al buey y al burro porque lo estamos metiendo en esto. ¿Cuántos alaban al Señor? También hace alusión, hermano, aleluya, al viento. Cuando el viento es suave, se le llama en la Biblia silbo apacible. A un viento que por veloz que venga y se calma, entonces quiere decir un poder controlado. Se controló el viento. ¿Y esto quién lo hacía? Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? Cada una de esas cosas, hermanos, requieren poder, pero está bajo control. Entonces se le aplica la palabra manso. Diga mansedumbre. No, pero dígalo fuerte. Mansedumbre. ¿Es usted una persona doméstica? Alguien publicó algo, lo voy a decir aquí. Alguien puso algo ahí y yo dejé compartir eso
porque quiero que sirva de ejemplo, para un precedente, porque se ha pedido todo el tiempo que cuando estemos aquí, estemos ordenados, estemos atentos, como ejemplo al pueblo de que estamos aquí. Pero muchos lo que están haciendo es que de cualquier manera se hacen cargo de cualquier cosa abajo para no subir aquí. Yo ya los controlé, no crean que no. Entonces de aquí en adelante yo no espero estar diciéndole peor el día domingo a los pastores, a los diáconos y a los predicadores que les toca estar aquí arriba, ¿verdad? Porque, hermano, como que hay un malestar por eso. Pero yo les puse ese reclamo para que vean que la gente se fija. Yo no dirijo lo que dijo la persona ahí, pero lo puse porque yo veo, hermano, que en realidad uno está predicando y la cámara capta todo. Entonces la gente dice, qué barbaridad, nosotros deseando ese mensaje aquí, y los que están ahí dicen, miren, no ven, platicando, están riéndose. El pastor dice, lea la Biblia, y ellos ni la abren, dice. Mi hermano me dijo un día eso, que es ateo, imagínense. Ahora, pero ¿por qué enojarnos por eso? ¿Por qué disgustarnos por eso? Cuando de verdad hay mansedumbre, hombre, controlo ese poder de eso de indignarme. Yo, hombre, en realidad, sí, hombre, gracias a Dios que alguien reflejó ese error que yo estaba cometiendo y no me daba cuenta. Porque cuando se está cometiendo no se da cuenta. Hermano, es que eso está como o estar platicando o sacándose algo de la nariz y al tiempo que la cámara pasa, eso se mira feo, pues. Pero es cosa que usted ni cuenta se da que lo está haciendo. Está como en un inconsciente. Entonces cuando alguien se lo corrige, ¿qué debe de hacer? Dar gracias. Eso es ser manso. Pero cuando usted se enoja, no llega ni a menos. Paciencia, diga conmigo paciencia. ¿Qué significa la paciencia? Literalmente, templado largamente. La paciencia significa templado largamente. Y es lo que yo le dije de Moisés, que fue un hombre manso pero templado. Jesús fue manso en su ministerio pero templado. Porque la mansedumbre no te deja que seas aguado. La mansedumbre no se confunda que porque soy manso van a hacer conmigo lo que quieran. No te deja ser aguado. Bendito sea el nombre del Señor. Esto, hermanos, designa la habilidad de resistir el sufrimiento. Es la habilidad de resistir el sufrimiento, la paciencia. Es la habilidad de resistir la molestia. Es la habilidad de resistir el disconformismo sin luchar ni agredir a otros, ni tan siquiera al que lo ocasionó. Eso es la paciencia. Pero nosotros somos bien impacientes. Que no me dé cuenta que alguien dijo algo de mí porque me la suelto y lo agarro y lo llamo o voy a la casa a pelear con él. Porque no tengo la paciencia para soportar. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, de ahí viene la otra palabra, la número 4, soportar. Diga conmigo soportar. Es lo que estoy leyendo, lo que Pablo tiene ahí en la carta. Soportar. Esta es la gracia, hermanos, que no puede ser mencionada aparte del amor. ¿Me escuchó? La palabra soportar no puede ser mencionada separada de la palabra amor. El amor es el objeto, hermanos, que decora el arte de soportar. Versículo 2 de Efesios 4. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Vamos rapidito a Colosenses 3, 13 al 15. Colosenses 3, 13 al 15. Usted tiene Biblia, está cojeando. Colosenses 3, 13 al 15. Soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, lo que nos une, el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Gloria a Dios. Soportar. Gloria a Dios. Pero ¿cuánto necesitamos nosotros para soportarnos unos a los otros? Ay, es que yo no sé por qué me cae mal. Es que yo no sé, no lo puedo ver, hombre.
que yo no sé por qué me cae tan gordo. Y el hermano es pechito, Israel, pues. Y diciendo que le cae gordo. Es que no me lo trae. Miren, a nadie le pusieron usted en la iglesia para que se lo trague, para que lo lleve en el lomo, para que lo sienta pesado, para que lo sienta gordo. A nadie le pusieron. A todos nos trajeron aquí para que aprendamos a amarnos. Usted no diga si no quiere decir, pero es para que aprendamos a amarnos. Para eso se nos trajo aquí. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? A su nombre sea la gloria. Aquí Pablo está diciendo en realidad una lista de frutos del Espíritu. Está hablando Pablo aquí de aquello que Pablo habló, hermanos, en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Está hablando de una lista del fruto del Espíritu, hermano, que solamente es posible, hermano, alcanzar. Aparte del fruto del Espíritu no podemos nosotros, hermano, aleluya, hermano, sembrar otra semilla que nos pueda dar mejor resultado si no es la del fruto del Espíritu. Cuando nosotros sembramos la semilla del fruto del Espíritu, como resultado estaremos cosechando la unidad en el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay guardia que te amarre. Contra tales cosas no hay policía que te amarre. ¿Me está escuchando? Contra tales cosas no hay ley. Entonces Pablo está enumerando como si fuera el fruto del Espíritu para que nosotros sepamos sembrar y poder cosechar esa unidad en el Espíritu. Cuando lo logremos, nos vamos a tener paciencia. Seamos sinceros, ¿a cuánto nos hace falta la paciencia aquí? Los sinceros, levanten la mano, no digan amén porque no les oigo. Miren, gloria al Señor, los sinceros, gloria al Señor. Entonces, todo el resto que ni se movió ni nada, cárguenos a nosotros. Aquí dice que me soporten. Sopórtenme. Todo el resto, vale que somos menos los que somos insoportables. Así que los que soportan, aguántenos. De eso se trata. Estoy dando la enseñanza. Si usted es más fuerte, si usted es mejor, ha coordinado, si usted es más una persona que soporta más, con paciencia cargue al otro. Y eso es lo que no nos gusta. Hasta allí no va la chumpa, dijo alguien. ¿Cuántos alaban al Señor? Número 5, amor. Diga amor. Esa palabra con tanto ahínco la pelea la gente y la buscan, la reclaman en todos los lugares donde va la gente, más que todo hablando a nivel iglesia. Anda la gente, hermano, no buscan una banca donde se está, buscan amor. No buscan una silla, no, amor. No buscan, hermano, servir a Dios, sino que el amor. Todo el mundo anda buscando el amor. Y tras el amor, el amor, el amor. ¿Y por qué se vino, hermano? Ahí no aman. ¿Y por qué se fue, hermano? Es que ahí no hay amor. Por todo rechazan que es por falta de amor. Y cuando usted le pregunta, ¿y qué es el amor? Pues no sé. ¿Y cómo es que sabe que no hay si no lo conoce? ¿Cuántos dicen amén? El amor es la base de todo proyecto de la vida espiritual. ¿Qué es? La base de todo proyecto en la vida espiritual. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pablo dijo que él podía llegar a alcanzar, hermanos, de todo conocimiento, todo poder, de tener todas las virtudes, todos los dones, tener todos, hermanos, los ministerios y misterios del Espíritu. Pero si no tenía amor, de nada le servía. Lo dijo Pablo en 1 Corintios 13. ¿O no lo dijo así? De nada me sirve. De nada me sirve. Yo me puedo venir danzando de rodillas, gloria a Dios, yo estoy en contra que usted dance. En las rodillas desde allá, desde la calle aquí, me paro aquí, profetizo, hablo lengua, pero si no tengo amor, metal que retiñe, címbalo que resuena, cubeta vacía. ¿Sabe lo que es una cubeta vacía? Una cubeta que no tiene nada. Agarre un palo y le pega, se oye el tamborazo hasta allá a la luz del mundo. Échele arena a esa cubeta y le pega a ver hasta dónde se oye. El que está lleno de amor hace menos escándalo. El que no tiene amor solo es bulla, solo es hojarasca, llamará de tusa. Alguien estaba escuchando y dijo amén, ¿verdad? A su nombre sea la gloria. Si no tengo amor, de nada me sirve. Dar
dar mi cuerpo en sacrificio, quemado en una hoguera. Pero si no tengo amor, se va a carbonizar de gusto eso ahí, pues. ¿Qué nos indica esto? Que lo que hagamos, sea poco, mediano o bastante, hagámoslo con amor. Entonces vamos a ir viendo lo que es el vínculo de la unidad dentro de la iglesia. Solicitud. Diga conmigo solicitud. Esa palabra significa diligencia, significa empeño, significa prontitud, significa agilizar. Amén. Literalmente quiere decir estar dispuesto. ¿Qué quiere decir? Estar dispuesto. La unidad no es unidad si nosotros no estamos dispuestos. ¿Cuántas cosas quisiéramos hacer, pero no hay gente dispuesta? ¿Usted se ha fijado cómo se desconsuela uno? No se desconsuela, se descontrola uno aquí. Y el azúcar se levanta a los calcañales. Cuando uno dice necesito tanto hermano para esto, como que está hablando con nadie uno. No hay gente dispuesta. Hermano, ¿cree que hacemos esto para? No hay gente dispuesta. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No hay solicitud. Y aquí se nos está pidiendo que tenemos que tener solicitud para servir a Dios con gozo, para estar dispuestos para toda buena obra. Ahora, si yo le digo, mire hermano, yo quiero que vaya a pecar mañana, usted no está dispuesto, ¿verdad que no? Yo le digo, hermano, mire, vaya a echarse un robo por allá o una estafa, ¿verdad que no va? No, pues claro que no. Pero si yo le digo, hermano, mañana hay que salir a predicar a la calle, ¿usted estaría dispuesto? Hermano Javier, hombre, ¿estaría dispuesto? Ay, sí, dice. Gloria al Señor. ¿Ah? ¿Estaría usted dispuesta? Y le dice, hermanos, vamos a, las hermanas a veces, vamos a colaborar porque hay que hacer, hermanos, el adoctrinado del callejón. Mire, ya oyó. Yo ni paso por ahí, ¿viste? Yo allá adentro, ¿ves? Los que tienen carro que lo hagan. Esa es la disposición que hay en muchos corazones. ¿No creen que necesitamos adoctrinar eso? Claro. Entonces las hermanas dicen, yo voy a dar un medio de maíz, hermana, para que lo hagan en tortilla. Bueno, ya esta hermana se dispuso. Necesita 3 dispuestas más que vayan a cocer ese maíz y echar las tortillas para venderla. No hay. No hay. Hoy en esta pandemia, en todos los lugares donde he andado he descubierto talentos nuevos yo. Hermano, es admirable. Es admirable cómo la gente se dispone para todo. Hacer nuegados y ahí va el hombre bien amable, en bicicleta, en moto, a pata, corriendo a entregar la bolsita de nuegado. Pero para la obra nunca hallamos gente de esa. Hacer un protemplo, hermano, ¿quién viene a colaborar para ir a entregar, para llevar el maíz al molino? No hay, hermano, es que no hay, no podemos, no se puede. Que va a toda esa paila en el lomo. Pero ¿cómo la talla de pupusas? ¿Cómo la talla de tamales? ¿Cómo la talla de panes? ¿Por qué no te preocupas también por la obra del Señor? Ese es el problema. Ese es el problema. Porque estamos siempre dispuestos para nosotros, pero para la obra. ¿Quién quiere que ande ahí yo? Dice. ¿Ah? Comprarle los carros de pastores que querés, le dijo Marcelino a Javier una vez. Algún día te vas a dar cuenta, le dijo Javier. No menos Marcelino cuando no era creyente. Y cuando vio a Marcelino a la iglesia, hombre, es verdad. Es verdad que hay que poner la paila al lomo. ¿Cuántos alaban al Señor? Solícitos en guardar la unidad. Solícitos en estar listo a lo que me pidan, para que me llamen. Oh, gloria a Dios. ¿Usted está aquí? Ayúdenme, que yo estoy bien sordo, hermano, no oigo casi. ¿Ya? El verbo de este participio está en presente. No es para un futuro, es para el presente. Amén. Lo cual nos dice que debemos constantemente vigilar porque se mantenga esta unidad. Que estamos dispuestos, velando, solícitos en eso. Una vez, hermano, un consejero matrimonial le dijo al matrimonio que estaba aconsejando, oiga lo que le dijo a la pareja: si ustedes quieren ser felices siempre, deben de trabajar en su matrimonio para que nunca dejen de ser felices. ¿Ah? ¿Qué les quiso decir? Que la felicidad es algo que se tiene trabajada.
Ya soy feliz, acostate a dormir, mañana sos un infeliz de nuevo. La felicidad no se puede dejar dormir. ¿Me escuchó? Alcancé la luna de miel con mi esposa. Mañana te da vuelta el diablo. Así es, de facilito. La felicidad no se puede dejar descansar. ¿Y cuál es la unidad? La unidad no se puede dejar dormir. La unidad es de mantenerla con solicitud, en movimiento. ¿Cuántos alaban al Señor en esta hora? De hecho, el participio de este verbo, hermano, que estamos viendo acá, aleluya, es para que pensemos cuando la situación está lo mejor, es cuando no debemos de descuidarnos. Cuando creemos que hemos logrado el propósito, es cuando más alerta tenemos que. Eso es lo que nos está diciendo. Que cuando creas que todo está bonito, no te durmas, porque ahí es donde el diablo aprovechará y va a querer derribarte. Pero cordón de 3 dobleces no se revienta. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Hay que estar siempre preparado. A su nombre. La unidad de la iglesia, de la familia o de cualquier cosa consiste en que nuestro trabajo nunca termine por ese trabajo de unidad. Siempre estar trabajando en ello. Cuando el diablo quiera meterte una división contra tu hermano, métele al maga en ese muro y bótalo. ¿Lo voy a entender? ¿Con cuántas personas te ha llevado bien y ya no te lleva bien? Porque dormimos la unidad. Dormimos esa confraternidad. ¿Quién de ustedes no ha tenido una experiencia de llevarse bien con alguien y de repente el diablo ganó ventaja en uno y ya no se llevan bien? Se dejó manejar del enemigo. Ahí es donde tenemos que demostrar mansedumbre. Ahí es, no, diablo, aquí no me vas a vencer. Yo no voy a estar amargado en la vida. No, yo tampoco voy a aborrecer al hermano. Como ser humano ha fallado, pero si el Señor lo perdona, yo lo perdono también, diablo. Y te vas a dar cuenta que con mi hermano yo lo hago también, porque vamos para el mismo cielo. Vamos a estar juntos en el mismo lugar. La misma sangre de Cristo nos ha comprado. No, pero cuando nos llenamos de rencor, ¿quién nos saca de ahí? No, yo antes me llevaba bien, hermano, pero ya no, hermano. ¿Qué pasó? ¿A dónde está la solicitud? Diga conmigo paz. No, pero como que esté en paz, hermano. Diga paz. Paz. Note que la razón de que haya guerra afuera es porque hay guerra adentro. Se lo voy a explicar más claro. Todo lo que sale afuera es porque sale del corazón. Lo dijo Jesús en Mateo 15. ¿Verdad que sí? Si no tenemos paz adentro, habrá guerra afuera. Porque lo que tenemos adentro no es paz, sino que conflicto. Tenemos conflictos internos y esos son los que florecen. Esos son los que salen de nosotros. Los conflictos. Si estás pasando un conflicto de hogar, todo el mundo te la paga en la calle. Con todo el mundo te desquitas. El leñazo que te pegó la mujer con el palo de menear maíz, quieres pegárselo a todo el que encontrar. Que acaso los demás tienen la culpa. Venía porque te veo a vos. Era. No, era. Aleluya. ¿Y qué es lo que andamos dentro? ¿Cuántos tenemos paz de verdad? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿qué es lo que nos da Dios? Paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Esa paz, si usted dice que la alcanzó con Dios, pero no la alcanza con su alrededor, esa paz no es verdadera. La paz de Cristo es diferente a la del mundo. Jesús lo dijo: mi paso tengo, mi paso doy, yo no la doy como el mundo. Es una paz diferente. La paz de Cristo alcanza para estar en paz con Dios y con los demás. En Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con unos 4 que te caigan bien. Seguir la paz con los que te llevas más o menos. No dice, seguir la paz con ¿cuántos? Con todos. Y en esos todos está el que no querés. En esos todos está el que te hizo daño un día. En esos todos está el que estuvo hablando de ti en la otra casa. En esos todos está el que te debe y no te quiere pagar. En esos todos está, hermanos, el que te robó la chancha.
pero tienes que seguir la paz, seguir, la palabra dice seguir, abonarla, alimentar esa paz, mantenerla nutrida, ponerle vitamina, no dejar morir esa paz, con todo, blanco, negro, chaparro, gordo, flaco, no importa, hay que estar en paz con todo y en santidad para poder ver a Dios, a su nombre. El hombre puede tener la paz con Dios, pero si no logra tener paz con los demás, esa paz no es la de Dios. Alabado Dios. Cuando la paz de Dios regule nuestra vida cristiana, entonces podemos construir unidad y llegar a la unidad que la iglesia necesita, la unidad del Espíritu. Pero es cuando la paz de Dios regule nuestra vida. En los carros hay un aparatito, una pieza que regula la presión del motor y el calentamiento del carro. Esa piececita está entre el interior y el exterior del motor. Es la que controla lo que entra y lo que sale. Se llama termostato. Y cuando un carro te calienta, ese aparatito es el que te está diciendo que el carro está malo. No es la aguja. La aguja solo te indica el peligro que te está diciendo el termostato. Avisale a este cabezón que va manejando que ya va a agarrar fuego esto. Pero es el termostato. Ese termostato en la Biblia se llama conciencia para nosotros. Es el que regula lo que entra y sale del corazón. Y es el que nos indica la aguja cuando está rojo ya. Pero no le hacemos caso. Nosotros agarramos fuego y nos hundimos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Ah? Pero cuando Dios, hermano, regula nuestra vida cristiana con la paz que Él da, entonces podemos lograr a construir la paz en el Espíritu. Yo quiero de esa paz. ¿Cuántos queremos de esa paz? Amén. Esas son las 7 columnas que Pablo habla de la unidad en el Espíritu para la iglesia. Pero no termino ahí con el mensaje. Denme unos minutitos. Las columnas que deben sostener nuestra unidad. Porque ya hablamos de las bases que constituyen la unidad. Como quien le dice, las bases que constituyen el plafón. Pero ahora, ¿cómo sostener esa carga? ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a hablar de las columnas sobre esas bases antes dichas, hermanos, que se levantan para construir el armazón, el esqueleto de sostén de esta unidad, para mantenernos unidos unos con otros como verdaderos creyentes en la iglesia, para que ya no ande, hermano, el hermano hablando del otro hermano, para que el otro hermano no ande criticando al otro hermano, calumniando al otro hermano, para que vivamos como hermanos en Cristo, pues. El propósito de la unidad del Espíritu es que vivamos en una armonía, hermano, y que cualquier defecto que hay entre nosotros corramos rapidito a sanar ese asunto y no permitir que Satanás nos gane ventaja. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchos cristianos hoy en día se les oye que dicen: a mí no me interesan las doctrinas, lo importante es que nos amemos unos a otros. Qué raro, ¿verdad? Pero Pablo no discutió el punto de la unidad, sino antes. El apóstol Pablo había hablado antes, 3 capítulos anteriores, había hablado el apóstol Pablo de la doctrina. La unidad está fundada en la doctrina. No podemos decir que no nos importa la doctrina, que lo que importa es amarnos. Porque ¿de qué le sirve creer que si usted se está amando con los demás o está amando a Dios cuando está quebrantando su doctrina? ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando, hermano? Entonces, 3 capítulos anteriores, antes de hablar Pablo, porque está dividida en 2 partes la carta de Pablo a los Efesios, 3 capítulos de lo que habla de la doctrina y los otros 3 capítulos que hablan de la unidad y el comportamiento de la iglesia, basada en esas doctrinas que conforman la unidad. A su nombre sea la gloria. Entonces, ¿de qué columnas estoy hablando? El apóstol dice en el verso 4, leímos hasta el 3, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 4? Un cuerpo. Ahí quedemos, porque vamos a ir paso a paso. ¿Qué quiso decir cuando dijo un cuerpo? Este cuerpo es el cuerpo de Cristo. Amén. Del cual el creyente es miembro. ¿Y ese cuerpo de Cristo cuál es? Pues la iglesia. ¿Me escuchó? La iglesia.
¿De dónde somos miembros? Del cuerpo de Cristo. Decía hoy en la mañana a los hermanos allá: ¿acaso la oreja podrá reclamarle a la nariz porque no es oreja? ¿Ah? Imagínese usted la quijada enojada con la nariz porque no es quijada. Quítate de ahí porque vos no sos quijada. Tenés que ser igual a yo para que estés ahí. No, ninguno de nosotros es igual a otro. Ninguno. Podemos parecernos en físico ciertamente uno con otro porque somos parientes, porque es el hijo. ¿Verdad? ¿Me está escuchando? O a saber por qué apareció el cipote también parecido a usted por ahí, no se sabe. Pero somos diferentes. ¿Cómo somos? Somos diferentes. Los unos a los otros somos diferentes, no somos iguales. Entonces, aquí está hablando de un solo cuerpo. Si usted se ve los dedos de los pies, que hasta encaramados tiene algunos, y algunos el dedo gordo es así como que es así abierto, como que es una seta, ¿va? No son iguales. No son iguales. Pongan los dedos suyos, los pies suyos al par de los pies de otro. Su papá puede ser, y no son iguales. Los dedos de las manos no son iguales. Tan diferente es entre estos 5 dedos, tan clara es la diferencia, 5 diferencias. Ni uno se parece al otro. El más feo es este chaparro. Más si usted se lo chupaba cuando era chiquito, todo aplastado, todo feo. Y entonces digo, usted mueva de todos modos este dedo, no me gusta, que es muy feo, métale el machete y córtelo. Vamos a ver qué pasa ahí por allá. Se va a dar cuenta que sin este dedo usted queda como mono, usted no puede agarrar. ¿Quién lleva la presión de toda la mano? Es este dedo. Y tan separado que está de los otros, y tan pequeño que es, y tan diferente que es. Pero él es el que le da presión a esto. Si solo con estos agarra usted no detiene nada. ¿Me está escuchando? Le decía yo a los hermanos, que los pelitos que usted cree que le salen de demás no son de demás, Dios sabe por qué se los puso. Una joven se arrancó las pestañas porque no le gustaba, qué feo estos pelos, aquí en los ojos. Y después no podía ver, además cuando miraba la luz así, más cerraba los ojos. Hasta ahí se dio cuenta que sus ojos azules no servían sin las pestañas encima. Y le decía yo a los hermanos que el predicador puede ser el predicador más dinámico, el predicador más brincón, el predicador que mantiene más motivada la iglesia, el predicador que tiene más ilustrado el mensaje, el predicador que orienta más con la palabra. Pero no puede gloriarse de lo que hace porque él se debe a todos esos montón de pelitos que están por ahí orando por él. Así somos. Somos distintos, pero nos necesitamos unos a los otros. Yo no estoy pastoreando aquí porque soy David Viera, el presidente del Ministerio de Restauración Fuente de Libro Internacional, y porque esta cosa ha sido fácil. No, hombre, si pastorear aquí ha sido bien galán, hombre, si aquí está dormido se pastorea. Yo no estoy logrando el éxito y la victoria hasta el día de hoy en estos 12 años de estar aquí en este lugar solamente porque soy David Viera. Yo sé que me debo a la oración de ustedes y de muchos hermanos en el mundo que están clamando, que están orando, que nos están ayudando en oración a permanecer firmes. Somos un cuerpo. La universalidad de la iglesia no es excusa para no pertenecer a un cuerpo de creyentes locales. Cuando hablamos de universalidad es que tenemos de diferentes caracteres, diferentes formas de hablar. En un matrimonio somos distintos el uno del otro. Este dice piedra, la esposa de él dice piedra. Aleluya. ¿Ah? Aquel dice lumbo, la esposa de él dice garrote. ¿Sí? Dios. Así es. El otro dice chucho, la mujer dice perro. Pero lo importante es que el objetivo es el mismo. ¿Ah? Les conté la vez pasada cuando presentamos a Ilsa, lo tengo bien presente. Cuando presentamos a Ilsa con Emanueletti, que en vida fuera no está. No lo he visto después. Cuando presentamos a Ilsa con Emanueletti, hermano, les conté yo lo que pasó con el matrimonio, que recién casaditos, de luna y miel en una hamaca acostado, pasó un ratón corriendo por la vida y le dice a la muchacha, mire esa rata, amor, le dice. No se dice rata, le dice, se dice ratón.
No, pero si es rata, es ratón. Y se pelearon. Por rata y ratón se pelearon. Y pasaron unas semanas sin hablarse de luna de miel. Porque ella decía que era rata y el otro decía que era ratón. ¿Me escuchó? Pues ahí necesitaban un árbitro que les dijera que era un roedor, pues ya se acababa todo. Pero se quedaron así, con el tiempo se fueron pasando. Cuando tenían 25 años de casados, están en la misma hamaca, en la misma posición, y no vieron ratón ni nada, pero se acordaron y le dice él a ella, cómo éramos de tontos cuando empezamos el matrimonio, ¿verdad? Te acordamos lo que peleamos, porque era hincada, porque vos decías que era una rata y yo dije que era ratón, y es que era rata, es que era ratón, y no vuelven a pelear 25 años después, por pequeñas diferencias. ¿Ah? ¿Usted cree que su esposa se siente bien cuando le pone el platito de huevo picadito ahí con tomate y cebolla? Y usted empieza como que gato a sacar la cebolla por un lado. No se siente bien, pero lo soporta. ¿Lo soporta o no? Sí, porque lo ama. Porque a ella le gusta comer comida con cebolla. Ella no tiene tantas lombrices como usted. Porque no le gusta la cebolla que está lleno de lombrices. Alabe a Dios si puede. ¿Ah? Somos diferentes. Este se creció allá por las chachas, por el caserío allá abajo, y el otro se creció en el Gavilán, y eso es suficiente para la diferencia. Aquel dice que le pelaron los zapatos, el otro dice que le chiman los zapatos, porque ese es el lenguaje de allá. ¿Me está escuchando? Y por eso está el pleito. En la iglesia, ¿cuánto no va a haber de diferencia? Si en un matrimonio se enfrentan esas dificultades, ¿cuánto no serán más de 100 que habemos aquí? ¿Ah? ¿Ya pensé en eso? Pero hay un lenguaje que es universal. Cristo, iglesia, reino en los cielos. Es igual. Es el mismo lenguaje en todas partes. Amén, aleluya. Se dice igual en todo el mundo. Alabe a Dios si puede. Entonces podemos llegar a entendernos cuando dicen amén. Aleluya. Voy a terminar rápido de estas columnas esto. Dice, hermano, Jesucristo dejó individuos capacitados dentro del cuerpo de creyentes para perfeccionar a los santos. Eso lo dice el verso 11 del capítulo 4. Dio dones a los hombres y eso con el fin de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos alaban al Señor? Un cuerpo, dijimos, ¿verdad? Un espíritu. Es el que sigue, ¿verdad? Un espíritu. ¿Qué quiere decir un espíritu? El mismo Espíritu Santo que mora en cada creyente, el que, hermanos, aleluya, nos hace hermanos entre sí. Ese es el que quita las asperezas. Cuando el Espíritu está con nosotros, ese Espíritu Santo, hermano, todas estas diferencias salen sobrando porque Él es el que nos une. Él es el que nos da la gracia para que nos entendamos. ¿Cuántos alaban al Cristo de la gloria? A su nombre. Vamos, 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13, leamos. Para la gloria del Señor. ¿Lo tienen? ¿Cómo dice? Porque por un solo espíritu fuiste bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es que mire, hermano, el espíritu que yo tengo es diferente al suyo. No, es el mismo. Somos espirituales. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿De qué bautismo está hablando entonces ahí? Cuando dice un mismo espíritu, está hablando también ahí en esa cita bíblica de un mismo bautismo en un mismo espíritu. Y no está hablando de la llenura del Espíritu Santo, de la que Pablo habló, ser lleno del Espíritu Santo, que es el que nosotros reconocemos como bautismo en el Espíritu Santo. Pero si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que el bautismo en el Espíritu Santo lo recibimos en el mismo momento que aceptamos a Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo y su sangre nos limpia, el Espíritu Santo toma posesión de nosotros como propiedad divina, sellándonos. A partir de ahí, el Espíritu Santo mora en el creyente. Ya anda ahí. De ahí a la llenura, de allí a los dones, esa es otra cosa. La llenura y los dones no lo tiene todo el mundo.
No a todo mundo se le dan dones. Están repartidos en muchos, pero no en todos. ¿Me está escuchando? Pero hay una cosa que sí todos podemos tener del Espíritu. Es el fruto. Ese sí tiene que estar en todo creyente. El fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay más de una docena de referencias al Espíritu Santo en Efesios, para dejar bien claro lo importante que es para nosotros el caminar en la vida cristiana lleno del Espíritu Santo. Ahora, otra cosa, esperanza de nuestro llamado. ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamado? Pues la esperanza es que Cristo va a retornar. ¿Lo creemos todos? ¿De que Él viene por su iglesia? ¿Lo creemos todos? ¿Que el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿Lo creemos todos? ¿Que esa es la garantía de esta gran promesa que Cristo nos ha dejado? ¿Lo creemos? Entonces quiere decir que estamos cerca de alcanzar la unidad, ¿verdad? Ya como de aquí a China, pero vamos llegando. ¿Cuántos alaban al Señor? Aquí Pablo dice que el creyente, hermanos, que se da cuenta de que existe un solo cuerpo, camina en un mismo espíritu y espera la misma venida de Cristo, será un creyente pacificador, un creyente sometido, un creyente respetuoso, un creyente obediente y no un perturbador de la iglesia. Así de sencillo. Cuando nos damos cuenta de estas bases necesarias, un Señor, pues ¿quién es ese Señor? El Señor Jesucristo, el único que murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es penoso saber que hay hermanos que teniendo un mismo Señor no se hablan, no pueden caminar juntos. Levanten la mano quien tiene a alguien que no le habla. Que no le habla porque no es que no lo mira, sino que lo mira y no le habla. Que cuando lo mira le hace como jirafa para el otro piñal. ¿Ya viste ese gesto ustedes, los hermanos? Van tranquilos así caminando y de repente miran al otro. Así le hacen la jirafa, más cuando se le ofrece hojas de mango. ¿Me está escuchando? ¿Quién de ustedes tiene a alguien que no le habla? Yo creo que ni a mí me hablan ustedes. ¿Quién de ustedes tiene a alguien que no le habla? Con esa sinceridad vamos a llegar al cielo. Vamos a ver. Un Señor, una fe. Hay un solo cuerpo de doctrina de Jesucristo. Eso está depositado en su iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es lo que constituye la fe. Judas dijo en el versículo 3, la llama la fe que una vez nos ha sido dada a los santos. Una fe. Una fe. Esta fe es la fe que se equilibra en dos aspectos. Esa es otra cosa, pero la fe es una. Se equilibra en dos aspectos: la fe salvadora y la fe sanadora. La fe salvadora es la que jamás se pierde de que somos salvos. La fe sanadora varía entre que creo que me voy a sanar o creo que me voy a morir. Voy a orar, pero también me voy a tomar una café aspirina. Esa puede variar, pero nunca la fe salvadora. Que estoy consciente que soy de Cristo, esté muerto, esté vivo, dijo Pablo, del Señor soy. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre. Aleluya. Ahora, otra cosa, ya estamos terminando. Un bautismo. Y aquí está hablando del bautismo que le dije, del Espíritu Santo. Todos los creyentes hemos sido bautizados para formar parte de un solo cuerpo. Ese bautismo es el que se recibe en el momento de aceptar a Cristo. El Espíritu Santo posee al creyente como propiedad. Desde que creíste, fuisteis, sos propiedad. Y el Espíritu Santo está ahí. Él es el que te guía, Él es el que te aconseja, Él es el que pone en ti el temor, Él es el que está dentro de ti, Él es el que te da virtudes, Él es el que te da conocimiento, Él es el que te insta a tomar la Biblia, es el que te pone a orar, es el que te pone a leer la Biblia, es el que te, hermano, te apaga el televisor cuando está saliendo algo vulgar. El Espíritu Santo acá no, el creyente que tiene el Espíritu Santo lo hace. Ya estuvo. ¿De acuerdo? ¿Cuántos alaban al Señor? Pero ¿cómo me va a decir usted que tiene el Espíritu Santo si es que grita gol más fuerte en la casa cuando está el mundial? A su nombre sea la gloria. Aleluya. Un Dios y Padre, maravillosa unidad de los creyentes en la familia de Dios,
es aquí evidente, ya que Dios es sobre todos, por todos y en todos. Ese es el Padre de nosotros. Cuando logramos todo esto, entonces somos hijos de un mismo Dios y parte de la misma familia. Tenemos partes iguales de herencia en el cielo. Somos herederos y coherederos con Cristo. Somos llamados hijos de Dios. No éramos pueblo y ahora somos pueblo. Alabe a Dios y pueblo. No teníamos derecho a misericordia y fuimos alcanzados por misericordia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? A donde va a ir el blanco, va a ir el negro, siempre y cuando se guarde para Dios en santidad y en una verdadera unidad. ¿Cuántos dicen amén?